Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios. Damos un aplauso a Cristo. Que un domingo como hoy resucitó de entre los muertos. Damos gracias al Señor y quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay algún visitante? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. A todos los que levantaron la mano, un aplauso para ellos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esperamos que puedan estar con nosotros en este tiempo, con un corazón abierto, con oídos abiertos, porque se va a predicar la palabra de Dios y creemos que es importante como la sección anterior. Mi nombre es Hernán Linares y les doy la bienvenida. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Somos Vida Eterna. Y también le damos la bienvenida a los que están en casa. Estamos transmitiendo por YouTube, así que damos gloria a Dios que podemos llegar también a otras personas por allí. Dicho esto, quiero mostrarles una imagen y yo no sé a quiénes les paralizaban los exámenes. ¿Pueden levantar su mano? En primaria, en secundaria, en la universidad. No sé si a ustedes les llegó a pasar que se preparaban, estudiaban y cuando llegaba el examen se olvidaba todo. ¿Por qué pasaba eso? Por los nervios, ¿verdad que sí? No nos gustan los exámenes. Aunque los exámenes no son personales, por lo general cuando nos sentimos, salimos mal, ¿qué pasa? Lo agarramos personal. El profesor no me quiere, es pesado, no quiere que yo apruebe, o yo soy malo. Pero yo que soy profesor, uno no anda probando a la persona como tal, sino sus conocimientos, ¿cierto? Si es un examen de matemática que está probando uno, los conocimientos que tiene esa persona, ¿de qué? De matemática. Y si no estudió y si no sabe, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a sacar? 0. Pero si sale muy bien, ¿cuánto va a sacar? 7, ¿verdad? Va a salir excelente. Pero también les llegó a pasar que estudiaron, llegó el momento de examen y aunque estaban nerviosos, pudieron ver todo con claridad y dijeron, me lo sé todo. Y empezaron a responder. Esa sensación es extraordinaria, ¿verdad que sí? Cuando uno sabe todo y le preguntan, ¿cómo saliste? Y uno dice, bien, excelente. Y cuando el profesor llama por su nombre y dice su nota y sacó 7, extraordinario, ¿verdad? Qué bueno. Pero es una sensación muy distinta cuando uno no estudia o cuando se le olvida todo cuando ve el examen. Los exámenes son de presión. Es normal, es natural. Y vamos a ver más adelante un poco acerca de esto. Vamos a empezar una serie que se va a titular Yo creo en Jesucristo. Le voy a decir el que está a su lado, Yo creo en Jesucristo. La serie anterior se llamaba Yo, atados al yo. Y hablamos del egoísmo, de la vanidad, de la egolatría. Y esto es lo contrario. Aquí vamos a someter el yo al máximo y vamos a declarar por la fe que tú y yo creemos en Jesucristo y vamos a ver el video de la serie. Muy bien, yo creo en Jesucristo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesucristo. Hay un dato importante en la Biblia y yo quiero que usted escuche bien. La Biblia no dedica todas sus páginas a probar la existencia de Jesucristo. Repito, la Biblia desde el Génesis y el Apocalipsis no se dedica a probar si Jesucristo existió. No, lo da por sentado. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Él va a hablar acerca de sí mismo y de su Hijo. Sin embargo, la Biblia prueba de que Jesucristo existió. Y hay muchas evidencias científicas extra, fuera de la Biblia, históricas, geográficas y de todo tipo, de que Jesucristo existió. Por lo tanto, todo lo que se va a hablar está basado en la Biblia. Y cada argumento bíblico, como de una u otra manera hay muchas pruebas de que prueban de que la Biblia es la palabra de Dios, en base a eso vamos a hablar acerca
de Jesucristo. Ahora lo más importante, sí, es saber que la Biblia habla de Jesucristo. Pero usted y yo creemos en Jesucristo. ¿Será que realmente creemos en Jesucristo? ¿Nos comportamos como si creemos en Jesucristo? Eso es para meditarlo. Porque ¿cuántas veces no hemos visto una persona que dice, yo soy cristiano? Y cuando vemos su comportamiento, ¿refleja que es cristiano? No. Parece otra cosa, pero no cristiano. Ahora, me gustaría que usted fuera a Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y ya he hecho esta pregunta antes, pero ¿qué significa testamento? ¿Qué significa testamento? Pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Acerca de la historia de Jesús. El personaje principal del Nuevo Testamento es Jesucristo. Está de manera explícita. Pero el Antiguo Testamento, desde el Génesis, también apunta a Jesús. En el mismo huerto del Edén, ya se comenzó a hablar acerca de Jesús. Entonces, si usted tiene en Mateo abierta su Biblia, se va a ir al capítulo 16. Y Mateo, como Marcos, Lucas y Juan, hablan de Jesús. Son 4 biógrafos que están reseñando, que están describiendo la historia de Jesús, desde 4 puntos diferentes. Y en el capítulo 16 de Mateo, ya Jesucristo ha ejercido su ministerio, su trabajo, su labor, más de 2 años. Se cree que más o menos 2 años y medio. Y ya se estaba acercando el momento de ir a la cruz, como cantábamos hace rato, en aquella cruz. Y él constantemente enseñaba a sus discípulos, enseñaba a las multitudes. Las multitudes le buscaban por muchas cosas, principalmente por comida, por sanidades, por milagros, por curiosidad. Cuando hay un montón de gente, una multitud de personas, ¿no le llama la atención a usted? ¿No quiere asomarse? A mí me produce curiosidad cuando hay un montón de gente que estará pasando, digo yo. Y mucha gente seguía a Jesús por curiosidad. Eso es normal, natural. Ahora, vamos a ver entonces el título del mensaje de hoy. ¿Quién es Jesús? Qué pregunta tan pequeña, pero tan poderosa. ¿Quién es Jesús? Y el punto número 1 es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto es textual. Ahora, esta pregunta, ¿quién es Jesús? Se lee tan fácil y es tan pequeña, pero la respuesta de nosotros va a determinar qué somos ahora, cómo vivimos ahora y en qué lugar vamos a pasar la eternidad. Mira el que está a su lado y pregúntele, ¿quién es Jesús? La respuesta que le dé esa persona va a determinar en qué cree, cómo actúa esa persona y dónde va a pasar su eternidad. Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos nosotros en este día. Este es un examen. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Que los exámenes nos paralizaban, los exámenes de matemática, álgebra y de otras cosas, estadísticas. Pero aquí estamos ante un examen teológico acerca de Dios. Y en Mateo 16:13 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Jesús está allí como un profesor sometiendo a un examen oral. ¿A quién le gustaban más los exámenes orales o escritos? Oral. ¿Quién le gustaban los exámenes orales? ¿Los escritos? A la mayoría le gustaban los escritos, ¿verdad? ¿Y quiénes pasaban con ese examen todo 60 minutos mirando hacia el techo? Y el profesor decía, entregue. Y usted decía, en algún momento va a bajar el Espíritu de Dios. Usted estaba en un Pentecostés allí. En algún momento va a bajar. ¿Y qué pasó? Nunca bajó el conocimiento. Ahora, si usted estudió, posiblemente llegaba a la revelación de Dios, pero si no estudiaba, yo le decía a algunos amigos, ¿y qué estaba esperando tú? Estaba pasando el tiempo.
Pero le daba vergüenza porque desde el principio sabían que no sabían. Pero les daba vergüenza entregar de primero. Y esperaban 60 minutos o más para entregar de último. Ahora, cuando decían las notas se sabía toda la verdad. Jesús está allí con los discípulos y dice que llegaron a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad fundada por Herodes el Grande en honor a César Augusto. Por eso se llama Cesarea. Fue construida en honor a César. Y vamos a ver un mapa allí. ¿Dónde está esa ciudad? Está en la parte norte, aquí. Cesarea de Filipo. Por acá está el mar de Galilea, el mar Muerto, Jerusalén y toda esta parte acá, pero Cesarea está acá. ¿Y qué pasa con esta región de Cesarea, esta ciudad? Eran paganos, o sea, no creían en el Dios verdadero. Y tenía muchos dioses griegos y romanos. Ellos creían en cualquier cosa menos en el Señor. Y Jesús está llegando por allí. Entonces hay mucha presión de muchas cosas, principalmente de dioses ajenos, paganos, diferentes, pero no del Dios verdadero. Y como el Señor había invertido más de 2 años en sus discípulos, los sometió a prueba. Y les hace la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y vamos a ver de nuevo el versículo. En la parte B dice, ¿quién dicen los hombres o la gente que es el Hijo del Hombre? Es importante porque esto está reseñado en Marcos y en Lucas. Pero en Mateo es más explícito porque él cierra la pregunta diciendo, el Hijo del Hombre, y se los quiero mostrar allí porque va a aparecer allí. Hijo del Hombre, esta expresión viene de Daniel desde una visión. Y esta expresión, Hijo del Hombre, se refiere a la humanidad del Mesías. Y Mesías significa Cristo. Y vamos a ver en un momento que es Mesías, pero no solamente habla de la humanidad, o sea, que Dios se hizo hombre, sino de su obra, de lo que Él iba a hacer, sus sufrimientos y su muerte. Y por supuesto, más adelante, la resurrección. Pero los judíos, de hecho, aún lo esperan al Mesías. Aún lo esperan, mis hermanos. ¿Y qué es el Mesías? En hebreo es el ungido. Cristo en griego, el ungido también. Entonces, ¿qué significa Mesías? El ungido. El ungido. ¿Y Mesías es un término qué? Ahí está, en hebreo. ¿Y Cristo es un término qué? Griego. ¿Qué significa qué? El ungido. Cristo y Mesías significan el ungido. Son las mismas palabras, pero Mesías está en hebreo y Cristo está en griego. Lo importante es que usted se grabe que Mesías o Cristo significa el ungido. ¿Y qué será el ungido? ¿Qué será ungir? ¿Qué será ungido? Fíjese, aparece más de 80 veces, aproximadamente 82 veces, el Hijo del Hombre que hace referencia al Mesías o Cristo que significa el ungido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Mateo 16, 14, el siguiente versículo dice, y ellos respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los discípulos. ¿A quién se hizo la pregunta? A ellos, ¿verdad? Entonces, todos ellos responden. Unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o algunos, los profetas. Imaginémonos la escena. Están en Cesarea de Filipo, Jesús está ejerciendo ministerio, está con sus discípulos, les hace una prueba a todos y todos comienzan a responder. Bueno, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ya aprendimos que el Hijo del Hombre es una expresión de la humanidad del Mesías, el ungido, el que ha de venir a salvarnos. Ya voy a explicar más adelante qué es el Mesías a profundidad. Pero ellos comenzaron a dar respuesta. El primer personaje que menciona dice, bueno, algunos judíos o la gente dice que ese es Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Su primo.
Juan el Bautista era el primo de Jesús, que decimos nosotros primo hermano, eran familia. Pero Juan el Bautista está allí, preparó a la gente para recibir el reino de Dios en sus corazones. Él preparó el camino para el rey, pero ¿quién era Jesucristo? El rey. Eran muy diferentes. Entonces ellos están diciendo, ya Juan el Bautista lo mataron. ¿Cómo mataron a Juan el Bautista? Haga así. Lo decapitaron. Y ellos están diciendo, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero ¿cómo es eso? En otras palabras, los judíos, la gente de ese tiempo, pensaban que Juan el Bautista, una opción, había reencarnado y era Jesús, o había resucitado. Eso es lo que decían. ¿Qué les parece? Otros decían Elías. ¿Y quién fue Elías? Un profeta muy poderoso del Antiguo Testamento. Fue poderoso en la oración y en señales. Sus conquistas fueron principalmente con armas físicas. ¿Se acuerdan cuando decapitó a 800 personas? ¿Usted se imagina a un solo hombre con una espada 800 veces? Y después una mujer habló y ¿qué dijo? Me voy a morir. Yo soy el único. Huyó. Imagínense lo terrible que son las mujeres, mi hermano. No le tuvo miedo a 800 hombres, los mató a espada, pero una mujer habló y se fue corriendo a un desierto. Y dijo, estoy solo, me voy a morir, dijo. Y Dios tuvo que presentársele y decirle, no estás solo, tranquilo. Yo sé que mis hermanas de acá no son como esa mujer, ¿verdad? Son mujeres de Dios, de oración. Y ellos decían, bueno, posiblemente Elías resucitó y es este hombre porque es poderoso en la oración, poderoso en milagros. Se parecían, pero no era Elías. Otros decían, es Jeremías. Otro profeta anunció la maldad y la corrupción, le hizo frente a la gente. Ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Lloraba mucho. Pero tampoco era Jesús. Pensaban que había resucitado Jeremías y ahora era Jesús. Y algunos de los profetas, otros decían, perdón, puede ser alguno de los profetas. Y ellos decían, puede ser que alguno de ellos ha resucitado. Mire lo que dice un evangelio paralelo, Lucas 9:19. Lucas. Entonces ellos respondieron ante la misma pregunta. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Imagínense la respuesta que decía la gente. Eso es lo que comentaba la gente cuando Jesús hacía milagros. No decían que era el Hijo de Dios. No decían que era el Mesías. ¿Qué significa qué? El ungido. O no decían que era el Cristo. ¿Qué significa qué? El ungido. No decían eso. Decían, se parece a Juan el Bautista. Puede ser Elías. Puede ser Jeremías. Puede ser cualquier profeta, pero menos el ungido, menos el Mesías, menos el Cristo. Preferían creer que algún profeta había resucitado o hasta reencarnado, pero no reconocer que era Jesucristo. Elías y Juan el Bautista eran precursores del Mesías. Y aquí tengo esa afirmación. Los judíos creían que Jesús era un precursor del Mesías, pero no el Mesías en sí mismo. Podían creer cualquier cosa, pero decirle que era el Mesías, no iban a reconocer eso. Ahora, a modo de reflexión, ¿qué opina la gente acerca de Jesús? ¿Qué dicen tus compañeros acerca de Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Qué dice tu jefe? ¿Qué dicen tus familiares? ¿Quién es Jesús? Los vecinos, los que están afuera, ¿quién es Jesús? A modo general, algunos dicen, nunca existió. Otros dicen, fue un revolucionario, el primer revolucionario, un hombre común y corriente, el fundador de una religión, un maestro moral, un pacifista. Otros dicen, un loco. Otros dicen, un profeta.
¿Qué dice la gente alrededor acerca de Jesús? Cuando tú predicas a Cristo, ¿qué te dicen ellos? ¿Te dicen alguna de estas cosas? Ahora la pregunta, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la gente? ¿Estás en sintonía con lo que dicen los demás acerca de Jesús? Pensemos en eso. Ahora vamos al segundo punto. Recordemos, Jesús está en examen. Le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. ¿A quién está dirigida la pregunta según el versículo? A todos los discípulos y ustedes en plural. Versículo 16, Simón Pedro respondió. Siempre Pedro. Pedro era el delegado de los discípulos. Salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Extraordinaria respuesta. Yo no sé si lo consultó con ellos o salió de una vez y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero parece que él respondió en concordancia con ellos o representándolos a ellos. Porque no dice respondieron, no, respondió Pedro. Y que vamos a desglosar en dos partes la respuesta de Pedro. Lo primero que dice es, tú eres el Cristo. Ya dijimos que Cristo es una expresión de griego y Mesías es en hebreo. Y ambos significan el ungido. Prácticamente su respuesta significa que él era el profetizado y muy esperado liberador de Israel. El supremo ungido, el venidero sumo sacerdote, rey, profeta y salvador. Eso significa el ungido. Porque a los que ungían eran para colocarlos en un lugar de autoridad como sacerdotes, reyes y profetas. El pueblo de Israel en ese tiempo y algunos hoy día todavía esperan al Mesías, al Mesías. Y ese Mesías es el ungido para reinar, para ser sacerdote, para ser el mediador entre Dios y los hombres, para ser aquel profeta que habla en nombre de Dios. Todavía lo están esperando. Pero Pedro decía, tú eres ese Cristo. No se lo dijo en hebreo. Pedro responde y dice, tú eres el Cristo en el término griego, que era el término que la mayoría conocía. Era extraordinaria la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el ungido, a ese que estamos esperando por años, aquel a quien fue profetizado que iba a reinar, que nos iba a liberar, que iba a hacer las obras del Hijo de Dios. Y la otra parte que agrega Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que están ¿en dónde? En Cesarea de Filipo. ¿Y qué habían en Cesarea? Muchos dioses paganos, altares, templos dedicados a dioses paganos. Y él está diciendo en contraste, tú eres el Hijo del único Dios que vive, el único Dios que es real. Por lo tanto, su respuesta fue extraordinaria. Y vamos a ver algunos ungidos, no todos, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, por lo menos vemos al primero que fue ungido. Por lo general lo hacían con aceite. Derramaban aceite de la mollera en la cabeza y se iba cayendo hasta la barba de Aarón. Por ahí está un salmo, ¿verdad? Entonces Aarón fue el primero que lo ungieron. Cuando lo ungían eran como una marca. El aceite representaba el Espíritu Santo. Entonces lo ungían, lo marcaban simbólicamente con el Espíritu Santo para hacer un oficio. A Aarón lo marcaron, lo ungieron para hacer ¿qué? Sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Era un mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él era el único que podía pasar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y hacía sacrificios, ejecutaba sacrificios para el perdón o la remisión de pecados. Entonces, él y todo su linaje eran ¿qué? Ungidos.
seleccionados, marcados para ser sacerdotes. También fueron ungidos algunos reyes. El primero de ellos fue Saúl. ¿Quién lo ungió? Samuel, el profeta Samuel. ¿Verdad? Ahí están las citas bíblicas. Después, mientras aún reinaba en lo físico, Dios le dice a Samuel, unge a David, que estaba jovencito. Y lo ungió también con aceite. Y después fue el futuro, o fue el rey de Israel. Y después a Salomón, no Samuel, otro profeta. Pero fueron ungidos, ¿para qué? Para reinar, para ser la autoridad, para gobernar. Y de esa simiente de David venía un rey que iba a establecer un reino eterno. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Y algunos profetas, uno de ellos fue Eliseo. Elías lo ungió. Por lo tanto, Jesucristo estaba ejerciendo un triple ministerio. Un ministerio de profeta, de sacerdote y de rey. Y por supuesto, el más importante, el Salvador. El único Salvador del mundo. El Hijo de Dios. ¿Verdad bíblica? Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, lo que está diciendo es, tú eres el Mesías que hemos estado esperando por siglos. Es el reconocimiento de que Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Era un reconocimiento, no solamente era un título. Por eso a Jesucristo, a Jesús, que era su nombre personal humano, le decían Jesucristo. Jesús significa el salva o el Señor salva. ¿Y Cristo es qué significa? Ungido, ¿verdad? O el Mesías. El Mesías que fue marcado, que fue lleno de autoridad para salvar. Jesucristo el Salvador. En el versículo 17, ya Pedro respondió. Ahora vamos a ver el puntaje, el veredicto. ¿Qué dice el profesor? ¿Qué dice el maestro? Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y yo me imagino a Pedro dando eufóricamente la respuesta y después cuando ve que el maestro va a hablar, ¿qué irá a decir? Porque en una oportunidad también le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué irá a decir Jesús? ¿Y qué significa bienaventurado eres? ¿Qué significa bienaventurado, la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Dígale que está a su lado, bienaventurado. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Muy bendecido. Bendecido eres, Pedro. Pero ¿por qué dijo bendecido eres o 3 veces feliz? Porque has respondido bien. ¿Será por eso? ¿Qué piensan ustedes? Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Eres bendecido porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado ese conocimiento. O sea, lo que acabas de decir no es posible que venga de tu mente, Pedro. No es que yo... Él estaba dando una dosis de verdad, de humildad. Extraordinario, Pedro, extraordinario, pero eso no vino de ti. Eso vino de mi Padre que está en el cielo. Y gloria a Dios, gloria a Él que te ha revelado eso, porque eso no lo da ni la carne ni la sangre. O sea, ningún pensamiento humano llega a esa conclusión. Extraordinario. Por eso eres bendecido. Y tenemos que aprender de esto, hermano, porque ¿cuántas veces usted y yo hemos cometido errores? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos cometen errores acá? ¿Cuántos cometen muchos errores? Muchos errores. Y a veces nosotros decimos, no, yo no soy bueno para esto o para aquello. Y Pedro cometía muchos errores. Pero en esta oportunidad, el Padre puso en la mente de Pedro, eso es extraordinario, mi hermano. Él es el Cristo y es mi hijo. Y eso es hermoso, porque Pedro cometió muchos errores como usted, como yo. Pero el Padre le habló y le reveló algo extraordinario. Jesucristo, al comenzar el ministerio, cuando comenzó su ministerio, Él se encontró con muchas pruebas, con muchas dificultades,
y también con muchos demonios. ¿Y los demonios qué decían cuando veían a Jesucristo? Que era el Hijo de Dios. Los demonios temblaban y reconocían que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué les decía Jesús? Que se callaran, que guardaran silencio. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento, no había llegado la hora. Porque cuando se supiera que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido para reinar, salvar, lo iban a matar. Y constantemente, cada vez que hacía milagros, dice, en una oportunidad estaban en la casa de Jairo y él levantó a la niña. ¿Y qué le dijo a los discípulos que estaban allí? Silencio, no le digan a nadie. Y cuando sanaba a los leprosos, cuando sanaba a los ciegos, le decía, no digas nada. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento. Pero en este momento, él hace la pregunta y le da la respuesta y da la respuesta acertada. Por lo tanto, ya se acercaba el momento de la cruz. Estaba muy cerca el momento de la cruz porque lo estaban confesando los discípulos. Y se acuerdan que Jesús siempre estaba con los discípulos, pero con otra gente que tenía curiosidad. Por lo tanto, a partir de ahí se comenzó a disgregar, a regar esa información, que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué dijeron otros discípulos acerca de la identidad de Jesús? Desde el principio hasta el final, algunos discípulos fueron usados y Dios les reveló la identidad de Jesús. Hay muchos versículos, pero solamente tenemos como 3 nada más. Al principio del ministerio, en Juan 1:41, dice, Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. ¿Y qué significa Cristo y Mesías? El ungido para reinar, para salvar, para profetizar. Hermanos, sacaron 7. Les felicito. Des un aplauso ahí. ¿Y quién dijo esto? Felipe, ¿verdad? Felipe al comienzo del ministerio dijo, hemos hallado al Mesías. En el versículo 49 dice la palabra, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Extraordinario también. Lo reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey que estaban esperando, el Mesías. En Juan 11:27, cuando Jesús hablaba con las hermanas de Lázaro, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Marta también lo reconoció como Cristo, como el Mesías, el ungido para salvar y para reinar. Ahora, imagínese que usted está con Jesús, en el tiempo de Jesús, y usted es un discípulo, usted es una discípula de Jesús, y está con el Maestro. Y Él se voltea y le dice la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué responderías tú ahora? ¿Qué le responderías tú? Porque ellos habían visto al Señor, a Jesús, actuando con poder. Y ellos tenían momentos de mucha lucidez, como de mucha definición. Y decían respuestas como esta, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Pero a veces dudaban. ¿Será que los discípulos dudaron? En muchas oportunidades les digo, Señor, ¿nos vas a dejar morir? Señor, ¿y ahora qué haremos? Y dijeron, ¿y a dónde vas? En tu vida como creyente, tú que tienes 1 año, 3 años, 5 años, 10 años en el Señor, siendo honesto de verdad, ¿has dudado de Jesús? Yo he dudado del Señor, de verdad. He pasado por momentos tan duros, tan difíciles, que yo he dicho, me he atrevido a decir, mi hermano, yo me confieso a usted, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó aquí? Y eso es de orgulloso, mi hermano. Y yo lo confieso, yo le he preguntado, Señor, ¿qué pasó aquí? Y es natural, en nosotros es natural, porque los mismos discípulos que estuvieron con Jesús, que comieron con Jesús,
que caminaron con Jesús, que anduvieron en barcas con Jesús y vieron los muertos resucitar, después dudaron. Cuando llegó el momento de la cruz, la palabra dice que todos le dejaron. Y en muchas oportunidades Jesús les dijo, es necesario, tiene que pasar. Es obligatorio que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, vaya a la cruz. Y Él les dijo, cuando pase esto, todos me dejarán. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, yo voy contigo así me maten. Y cuando llegó el momento, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. El mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No nos pareceremos nosotros a Pedro? Si a mí me agarran, yo muero por Cristo. ¿Tú se imaginan los militares, carabineros? Una vez se metieron acá en la iglesia y los hermanos salieron a la carrera y me decían, pastor, oraré por usted. Y yo dije, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Muchos huyeron, mis hermanos. Y después dijeron, no, yo me quedé orando en mi casa. ¿Sabía usted, hermano, que en la palabra está descrita está descrito el final de los tiempos y que en el final de los tiempos habrá momentos difíciles de persecución, de angustia, de tristeza? ¿Será que nosotros iremos a ser como Pedro y como todos los discípulos? Que podemos decir acá en la iglesia hasta la muerte. Y si es de cruz, a mí que me crucifiquen. Pero cuando llegue ese momento, ¿seguiremos adelante con lo que hemos dicho? ¿O huiremos? Es de reflexión eso. El tercer punto, y con este finalizamos. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Él preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y en esta oportunidad Pedro acertó, porque Dios le mostró. Ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a ver solamente 3 pasajes bíblicos. En Juan 5:17 dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y Él se pone en la misma altura, en la misma sintonía que el Padre. Mi Padre está trabajando y yo trabajo. Lo criticaban porque había sanado en el día de reposo. El versículo 18, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo dijo que Dios era su Padre. Y no solamente eso, que Él era Dios. Por lo tanto, los judíos y los fariseos y religiosos procuraban matarle. Porque era un hereje, porque estaba diciendo blasfemia, porque estaba diciendo mentira, porque estaba insultando el nombre de Dios. Y ellos como santos tenían que matar al pecador. En otra oportunidad, más adelante, hablando de que Él era el buen pastor y de que las ovejas que Él tiene, las tiene porque el Padre se las da. Y dice, y las que el Padre me da, yo no las suelto. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Cuántos son ovejas acá? Amén. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Amén. Amén. Y Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y en Juan 10 dice, yo y el Padre somos uno. Extraordinario y potente versículo que dice que Jesús y el Dios viviente eran uno. Lo dijo de manera explícita. Más adelante, el versículo 33, los judíos le contestaron, porque se armaron de piedra. Y Él dijo, ¿qué he hecho? ¿Por qué mala obra o buena obra me van a apedrear? Y le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre, te haces Dios. Tú siendo hombre, el hijo de María y de José, un carpintero, está diciendo
que nuestro Padre y tú son uno. Blasfemia, insulto a Dios. Ahora, Jesucristo lo había mostrado, porque Él les dijo, no creen a mi palabra, crean a las obras entonces. El mismo Juan, que estaba en la cárcel, que abrió el camino para el rey, y cuando el rey comenzó a hacer su obra, el mismo Juan mandó a sus discípulos y le mandó a decir a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando o seguimos esperando. ¿Y qué le dijo Jesús? Los muertos son resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen. En otras palabras, si no crees a mis palabras, crea las obras. El único que podía hacer esas obras era Jesucristo, porque Dios le había ungido, le había marcado con su poder. En el río de Jordán, cuando fue bautizado, dice que la palabra descendió el Espíritu de Dios y posó sobre él. Por lo tanto, Jesús sí era un hombre, como cualquier hombre de acá, pero era Dios. Y ellos decían, tú te atreves a decir siendo hombre que eres el Hijo de Dios. Y era así. Esto es complejo, mis hermanos, pero se entiende a través de la fe. Jesucristo fue un hombre, como cualquier hombre que está acá, pero fue Dios. En Juan 14:6, un versículo que la mayoría se sabe, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está diciendo, yo conozco dónde está el Padre. Y si tú quieres ir al Padre, tienes que venir por medio de mí, porque yo soy el camino. No hay varios caminos. Muchas personas dicen, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Versículo 17, perdón. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conoce y lo han visto. Extraordinario. Jesucristo se estaba mostrando de una manera extraordinaria, específica, de frente, mis hermanos. Él les decía, ¿ustedes quieren conocer a mi Padre? Me están viendo. Y ciertamente Jesús es otra persona, porque el Padre no murió en la cruz. Quien murió en la cruz fue el Hijo. Por eso nosotros creemos en un Dios que es tres personas. ¿Y quién tenemos en nuestro corazón? Al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que en esencia es Dios. Verdad bíblica, Jesús no solo proclamó ser uno como el Padre, sino que demostró con poder que Él es Dios. Para concluir, mis hermanos, hemos visto hasta ahora quién es Jesús y pudimos desarrollar de manera sencilla dos preguntas, las preguntas más importantes que podemos hacernos en nuestras vidas. La primera es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La segunda es, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tercero, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Jesús dijo de sí mismo que Él era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido y que si queríamos ir al Padre, Él era el camino, la verdad y la vida. Como acción práctica, mis hermanos, esta semana no te quedes con lo que otros dicen de Jesús. Dedica un momento a solas para responder su pregunta. Imagínate eso, que en la semana, en algún momento libre, Jesús mismo te hace esa pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Escribe una respuesta como una declaración personal de fe. Iglesia, quiero aclarar esto y con esto terminamos. Algo. Tú puedes decir todos los días, yo soy cristiano, cristiano, cristiano. Tú puedes declarar eso, pero en verdad no conocer a Cristo. Porque Jesucristo dijo, si en verdad me conocieras al Padre. Tú puedes estar aquí, en la iglesia, en la obra de Dios todos los días, pero no conocer al Dios de la obra. ¿Cómo está tu vida entonces?
¿será que realmente tú y yo conocemos a Jesús? Porque esta es la pregunta más importante. Y de acuerdo a la respuesta, eso define tu eternidad. Ya dijimos, muchas personas dicen, Jesús fue esto, lo otro, aquello. Hay tres grandes vías o propuestas. La mayoría de científicos, de teólogos, de filósofos han puesto como tres caminos. Uno es que Jesús mintió y fue un gran mentiroso, porque con esa mentira revolucionó y hasta dividió la historia en dos. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. El punto de referencia es ¿quién? Cristo. Fue un mentiroso y a muchos los engañó. Otros dicen, era un loco. ¿Por qué? Porque murió por la mentira. No solamente mintió, sino que fue al extremo, al punto tal de que dijo, yo tengo que morir, porque si no me descubre. Hay gente que piensa así. Y el tercer camino es el siguiente. Jesús dijo la verdad. Y si Jesús dijo la verdad, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tú te imaginas que estés batallando ahora? No, Jesús es un loco. O Jesús no existió, Jesús fue un mentiroso. Y partas de esta tierra y te encuentres que con lo que escuchaste hoy y lo que dice la Biblia es verdad. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Eres de lo que te burlas de los cristianos? ¿Eres de lo que te burlas de la Biblia? La palabra dice, todo va a pasar menos su palabra. La Biblia, que es la palabra de Dios, ha demostrado una y otra vez que es la palabra de Dios. Es de reflexionar, mis hermanos. A los que ya creemos ya está el desafío. Toma un tiempo e imagínate que Jesús te hace la pregunta. Y tu respuesta escríbela. Porque si tú dices, Señor, tú eres el Mesías, el Salvador, tú eres mi Señor. Reflexiona en esa respuesta y di, ¿será que cada día yo lo vivo como para mi Señor? ¿Será que cada hora yo la dedico como para mi Dios? ¿Será que cada cosa que yo hago es de adoración y alabanza para Dios? Reflexiona en cómo pasas tu día. ¿Será que tu Dios es tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Qué es lo que tú más haces en esta vida? ¿Será trabajar? ¿En qué estamos invirtiendo la vida? Porque si decimos, Cristo es el Mesías, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, ¿estoy dedicando mi vida al Señor y Salvador, al Rey de Reyes? ¿O solamente digo, soy cristiano, pero mi realidad es otra? Reflexionemos en eso. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Y dígale, Señor, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Hoy estamos celebrando que tu Hijo está vivo, Señor. Pero también reflexionamos en esta pregunta importante. ¿Quién es Jesús? La pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Quién es Jesús? Y quiero hablar con aquellos que aún no han reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de Reyes, como ese profeta que hablaba en nombre de Dios. Este es un momento precioso y es una oportunidad para ti. Si tú no lo has reconocido, si no has tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como el ungido para salvar, como ese Salvador de tu vida, Dios te está dando una oportunidad hoy para que tú puedas decir como Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y una manera de reconocerlo es orando, reconociendo tu condición de pecador. Si quieres ser salvo, si quieres que el Señor sea tu Salvador, yo te voy a guiar en una oración y vas a decir conmigo, Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados.
Ten misericordia de mí, Jesús. Regálame, Señor, la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Que yo pueda decir a partir de hoy, yo creo en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguno de los que está acá, algún hombre, una mujer, pudo hacer esa oración el día de hoy? ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Uno por allá, Dios le bendiga atrás. Un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Si alguno de los que está acá hizo esa oración y levantó su mano o no la levantó por vergüenza, está bien. Dios sabe todas las cosas y lo importante es que hiciste esa oración, reconociendo que eres pecador. Al finalizar la reunión, hay un equipo que se llama Conexiones. Subiendo la escalera, pueden subir, el equipo le va a recibir y le va a orientar acerca de lo que usted está haciendo el día de hoy. Si también usted es de otra iglesia y se quiere sumar a nuestra iglesia, puede ir a esa reunión. Iglesia, que en esta semana seas muy bendecido por el Señor y que puedas meditar en esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.